buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en su hogar en un programa más de Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Buenas noches, Elis. Buenas noches a todos. El día de hoy pedimos que todos se acomoden allí en su sala, en especial los padres, porque el tema de hoy, Cari, es sumamente importante y es una situación que está atacando a la juventud aquí en nuestro país. Claro que sí, más que nunca, ¿verdad? Así es, estamos hablando de la autolesión, del cutting, de toda esta situación que los jóvenes están utilizando hoy. Y digo jóvenes porque es, digamos así, el rango de edad que más está afectando, pero no se limita a los jóvenes, también hay maestros, sí, adultos, incluso ancianos, Cari. De todas las edades, la autolesión es un silencio que grita, es un comportamiento difícil y perturbador que hace con que la persona quiera comunicar a través de esto el dolor interno, ese dolor que lleva cargando por años. En sus formas más comunes está, como acabamos de mencionar, Cari, el cutting, quemaduras, autogolpearse, quitarse incluso las costras de las heridas, morderse, bueno, eso por mencionar algunas, ¿no? Sí, y es que es un lenguaje, Eli, específico de dolor, de sufrimiento, ¿sabes? Las personas que acarrean un pasado y hasta mismo tienen en la actualidad una vida así muy dolorosa, entonces acarrean con ese dolor, ese sufrimiento y lo experimentan de esa manera, ¿no? Y podemos ver también y mencionar que las personas que se autolesionan siempre informan que luego de cometer ese hecho, ellas se sienten totalmente arrepentidas de haberlo hecho. Es algo muy contradictorio, ¿no? Es realmente, claro que sí, porque la persona está recurriendo a automutilarse, autolesionarse para quitar ese dolor, se siente mejor, pero horas después, tiempo después, se siente mal. Sí. Y es por eso que el día de hoy, Karina, tenemos aquí a un especialista que nos va a estar apoyando y nos va a estar enseñando acerca de este tema, porque muchas veces no lo entendemos. Así que el día de hoy tenemos este especialista que nos va a estar apoyando y obviamente en Rompiendo mi Silencio siempre tenemos sobrevivientes que nos muestran que rompiendo su silencio pueden salir de esta situación. Así que ponemos también a su disposición nuestras líneas telefónicas y las redes sociales para que ustedes también se puedan comunicar con nosotras y si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren compartir incluso su experiencia, pueden marcarnos o pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 5586645200. Vamos a ver este pequeño informe y ya regresamos con todos ustedes. La automutilación y el cutting son problemas serios que también afectan a la población en México. Estos comportamientos autodestructivos pueden tener consecuencias graves para la salud física y mental de quienes los practican. Aunque es difícil obtener estadísticas precisas sobre estos temas, debido a su naturaleza oculta y estigmatizada, hay algunos datos que pueden ayudar a entender la situación en el país. Según el Estudio Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, se estima que alrededor del 2.8% de la población mexicana ha experimentado algún tipo de conducta de autolesión en algún momento de su vida. Sin embargo, es importante destacar que este porcentaje puede no reflejar la magnitud total del problema, ya que muchas personas que se autolesionan no buscan ayuda profesional o no reportan sus acciones. En cuanto al cutting, que implica hacer cortes superficiales en la piel, se ha observado un aumento preocupante en su práctica entre los adolescentes y jóvenes mexicanos. Según un estudio publicado por la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el 24.7% de los adolescentes mexicanos encuestados habían experimentado alguna vez el cutting como forma de autolesión. Es fundamental destacar la necesidad de abordar estos problemas desde una perspectiva multidisciplinaria que involucre profesionales de la salud mental, educadores y padres. La prevención y el apoyo emocional son elementos claves para ayudar a quienes se enfrentan a la automutilación y el cutting. Si sospechas que alguien está practicando la automutilación o el cutting, es crucial buscar ayuda profesional de inmediato. En México existen líneas telefónicas de ayuda y centros de atención en salud mental que pueden proporcionar apoyo y orientación.
Cruz Roja Mexicana, Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono 01800 472 7835, toda la República Mexicana. InMujeres, Vida sin Violencia, apoyo para toda la República Mexicana, al 01800 911 2511. Es gratuito, confidencial, 24 horas, 365 días del año. Es importante fomentar un ambiente seguro y comprensivo, donde las personas sientan confianza para expresar sus emociones y buscar ayuda sin temor a ser juzgadas. Y bueno, como les mencionábamos al inicio del programa, muchas personas se preguntan el porqué de cortarse, el porqué de autolesionarse. Hay muchas personas que dicen, ay, qué exageración, estás exagerando, no es para tanto. Pero ¿será que como sociedad en realidad tenemos noción de lo que pasa o lo que está pasando a una persona que hace esto? El dolor tan grande que ella está sintiendo como para recurrir a un dolor más grande o a un dolor inmediato que la lleva a olvidarse por un momento, por un instante, de aquel dolor que ella tiene en su interior. ¿Será que estamos comprendiendo la profundidad de lo mal que esa persona lo está pasando? Que tiene que incluso cortarse, agarrar una cuchilla y cortarse, abrirse la piel para poder mitigar el dolor que ella tiene en su interior. Y es por eso que el día de hoy tenemos, como les mencionábamos, 2 sobrevivientes, 2 jóvenes, 2 chicas en el inicio de su vida que pasaron por esto y pudieron ser más fuertes que ese dolor que tenían en su interior. Tenemos a Karina. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muchísimas gracias por venir. Y tenemos a Andrea. ¿No? Andrea, te ves súper chiquitita. ¿Cuántos años tienes? 19. 19 años, ¿no? Yo le calculaba unos 14 años, ¿no? Y obviamente tenemos a la licenciada Eloísa González, que el día de hoy nos va a estar apoyando acerca de todo esto, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Licenciada, cuéntenos, para que empecemos a comprender qué es esto de la autolesión, el cutting o el cutting, ¿no? O el cutting. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Tiene que ver? ¿Es lo mismo? Ok, van de la mano. Sin embargo, estrictamente hablando del cutting, es como el cut, cortarse. Ajá. Y ya lo mencionabas tú al principio, es un grito silencioso. Algo está comunicando el adolescente a través de esa autolesión. Algo está queriéndonos decir, padres, docentes, familia y sociedad, algo quiere comunicar. Y es una falta de elaboración de ese diálogo, de ese sentimiento y de esa emoción y sustituirla por la autolesión. Ahora, hablando estrictamente de la autolesión, lo mencionabas también al principio, puede ser solamente golpearse, quemarse o incluso cortarse, arrancarse cabello, el ejercicio excesivo también. Sin hacer discriminación, hay gente que también recurre, es una forma de autolesión, el tatuarse el recurrentemente. ¿Por el dolor de la aguja? Por el dolor de la aguja, esto sin estigmatizar a alguien que se tatúa, ¿no? Porque claro, claro. Puede ser algo simbólico, que sea algo que ellos gusten o gustemos de hacer. Pero ya cuando es compulsivo, porque el cutting y la autolesión se vuelve algo recurrente, como algo a lo que se puede ir para mitigar el dolor, como un sucedáneo, como ese pequeño analgésico a este dolor interno del alma, como lo mencionabas, que no puedo elaborar, que estoy totalmente incapacitada para poder elaborar. Es importante, como mencionaba, el abordaje de los padres. Y hacerlos llegar, por ejemplo, en este caso, con un profesional de la salud mental y emocional. O ahora que este programa tiene gran audiencia y los felicito, y de verdad por eso también me hizo mucho sentido la labor que hacen, porque los jóvenes aprenden hoy muy rápido a través de redes sociales. Entonces podemos observar a mi par, es decir, a mi compañera adolescente, que está cambiando su comportamiento, que se aísla, que ya no sonríe,
que trae vendas o benditas seguido en las manos, o que ya se viste de manera diferente, y muy seguramente a lo mejor ya está empezando este tipo de práctica. Y como lo mencionaban al principio, pareciera que es ocasional o es esporádica, pero tiene mucho auge ahorita en los adolescentes. Licenciada, una pregunta, Sí. en base a todo lo que nos enseñó en esta poquita ya segundo. La persona que se autolesiona, ¿lo hace porque, digamos, no sabe expresar lo que le está pasando o porque no tiene la confianza en quien contar lo que le está pasando? Específicamente sería la segunda, la falta de confianza. Sé que se escuchará como un lugar común, un lugar recurrente, el cliché de la comunicación. Sin embargo, es muy importante. Y hay comunicación que grita, que es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es los cambios de comportamiento, el cambio de estado de ánimo de mi hijo, de mi hija, de mi adolescente. Incluso esta práctica, como bien lo mencionaba, no nada más es sectaria del adolescente, es del adulto joven. Y una cosa importante mencionar, si un adolescente no tiene un abordaje del cutting o de la autolesión, puede remitir o puede traducirse en un adulto que se siga autolesionando ahora a través de una adicción, a través de un comportamiento promiscuo, por ejemplo, a través del ejercicio de su sexualidad. Porque es de igual manera autoinfligir ese dolor, claro, ese daño, ese reforzamiento. Entonces, también acabe de decir que este dolor emocional viene siendo el reflejo sistemático de la familia. Decimos que el adolescente o los niños son la parte más endeble del sistema, y ellos, por ser la parte más débil o vulnerable, nos comunica todo lo que puede estar pasando. Puede ser desde una fractura emocional o el divorcio de los padres, violencia intrafamiliar, adicción dentro del sistema familiar. Entonces, todos esos elementos impiden que haya un diálogo, impiden que haya una comunicación. Entonces, me iría con tu segunda reflexión, la falta de comunicación. Bien. Karina, Andrea, la licenciada está mencionando que muchas veces hay esa falta de comunicación en el hogar, ¿no? Comencemos contigo, Karina. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cómo es que tú acabaste en esta situación de la autolesión? ¿Qué era lo que tú practicabas? Sí, el cutting. ¿Cómo fue que tú empezaste en esta situación? Mis papás fallecieron cuando yo tenía 11 años. Okay. Entonces, en el momento en el que ellos fallecieron, pues ya no había familia, ¿no? Como dice la licenciada, no había con quién hablarlo y no había con quién comunicar esa sensación que yo tenía. Hubo alguien que me dijo, oye, cuando yo me siento mal, me corto. Y yo dije, ok, pero ¿cómo? Me dijo, no, pues así. Esa ayuda no solicitada, ¿no? Sí. Y en el momento no propicio tampoco. Sí, entonces empecé a los 11 años, con una navaja de sacapuntas, con pasadores para el cabello. O sea, esta persona te fue indicando cómo hacerlo, te fue instruyendo. Sí, me enseñó con una navaja de sacapuntas. Los sacapuntas tienen una navaja, entonces con una de esas. Ella me enseñó cómo hacerlo. Entonces, ¿te armaste de valor, lo pensaste o te fuiste de lleno y dijiste, bueno, si ella lo hace? Pues sí lo pensé. Sí decía, híjole, o sea, me siento mal y si me voy a cortar no sé si me voy a sentir mejor. Pero ella tenía 28 años en ese entonces. Entonces, pues era una persona cercana a la que yo veía quizás como un adulto. Y dije, ok, voy a intentarlo. Y empecé a hacerlo. Lo vulnerable que es la juventud en estos tiempos, ¿no, licenciada? Porque hay una diferencia de edad grandísima. Realmente era un adulto que estaba impulsando a una niña a autolesionarse, a caer en esta situación. ¿Cómo es que como sociedad terminamos en esto? Es que la no gestión de las emociones no mira edades, no tiene miramientos con las etapas de la vida. Si no se... En este caso también ella venía del duelo de sus padres, ambos, ¿verdad? Sí. Entonces, una niña a los 11 años es incapaz de elaborar un duelo doble y de las figuras más importantes que son su padre y su madre. Entonces, y justo uno de los factores de riesgo o causas que ya mencionamos anteriormente es el mal manejo o el no manejo de una pérdida, de un duelo, un familiar, en este caso, repito, figuras importantes como los padres.
Y bueno, esta persona que era adulta y le comparte esta práctica, pues lo único que nos deja ver es que incluso dentro de la audiencia puede haber gente de esta misma edad o más adulta, como tú lo mencionabas, adultos mayores, ¿no? Que se pellizcan, aparecen con moretones y se les pregunta, ¿y qué tienes? ¿Y qué te pasó? Nada, me pegué. Ay, ¿quién sabe? Y ellos mismos es autocastigo, porque en el cutting y en la autolesión hay una idea en el individuo de autocastigarse, de no merecer ternura, cariño, amor, y mucho menos un trato digno. Entonces, ¿qué viene? Contraparte, hacernos daño, hacerse daño. Y digo hacernos daño desde la responsabilidad como sociedad, ¿no? Como en ojalá y este foro, este programa durará muchas horas para seguir retroalimentándonos, ¿no? Y mandar este mensaje de esperanza de que se puede, pero también de análisis. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con una persona de 20 tantos años que le dice a una niña, oye, es porque esa persona de 28 años también no estaba bien. No, claro, por supuesto. No estaba bien. Karina, ¿lo hiciste la primera vez? ¿Te alivió? Pues sí, la verdad es que me dolía, claro. He escuchado comentarios de otros chicos que lo practicaban y el comentario era, no, pues no me dolía. A mí pues sí me dolía cuando me cortaba, pero me dolía más adentro. O sea, me sentía peor interiormente que por fuera. O sea, yo podía cortarme en el momento en el que me sentía súper mal y lloraba y me cortaba y después pasaba. Y me sentía mal, claro, porque me dolía la mano, me dolía la parte donde me había cortado, pero salía, se puede decir, de comillas, lo que tenía adentro. Bien. Karina, Andrea, nosotros vamos a ver un pequeño track que muestra lo que los jóvenes experimentan, lo que los jóvenes sienten, lo que ellos experimentan cada que se autoinfligen dolor. Y regresando vamos a hablar con Andrea. Ya volvemos. Los cortes son emociones ocultas. Así resume Paulina, una adolescente chilena de 15 años, el sentido de sus cortes sobre los antebrazos. A 11.639 kilómetros de distancia en París, Loan, de 17 años, dice con una voz dulce, pero con una profunda convicción, que a través de su escarificación, que quiere decir cortes, intentaba ocultar lo que sentía, como si cortarse fuera una forma de expresar el sufrimiento sin hacerlo visible. Durante las últimas décadas, los cortes superficiales sobre la piel se han transformado en el método más frecuente de autoagresión en la adolescencia y en un importante problema de salud pública. Son prácticas que comienzan generalmente entre los 13 y 15 años, particularmente en mujeres. Desde antes de la década de los 90 y principios del 2000, el problema es cada vez más frecuente en los servicios de salud. La imagen de un comportamiento que parece aumentar progresivamente hasta crear un efecto de epidemia. Interpela a padres, clínicos y profesores. ¿Por qué infligirse una herida para responder al sufrimiento? Recuerdo que los cortes me aliviaban, afirma David, adolescente parisino de 15 años. Me aliviaban del mundo, me permitía evadirme, dejar de pensar. Las autoagresiones son tal vez los comportamientos que producen mayor perplejidad entre los humanos. En los rituales de iniciación de diversas comunidades tradicionales, era común someter a los individuos a dolorosas mutilaciones para probar su capacidad de soportar las contingencias de la vida. Los cortes sobre la piel eran un medio a través del cual la sociedad integraba a sus miembros, y la cicatriz representaba un testimonio de pertenencia, una transformación perdurable. El cuerpo se convertía en una superficie de memoria a través de la inscripción del dolor. A diferencia de esos rituales públicos, en las sociedades occidentales contemporáneas, las mutilaciones corporales adquieren una significación distinta. Nuestro sentido común asocia las prácticas de automutilación a un comportamiento adquirido por los medios de comunicación o por contagio de pares. Se trataría para muchos de un comportamiento que apunta a llamar la atención y manipular a las personas del entorno. A menudo, padres y profesores se declaran perplejos frente a este tipo de comportamiento, quedando atrapados entre la incomprensión y la culpabilización, tal como relata Claudia, madre de un adolescente de 14 años.
Yo no podía entender lo que estaba pasando con mi hija. Cuando le vi los brazos, quedé como paralizada. Luego le grité, ¿pero qué hiciste? No sabía qué hacer. Una no está preparada para enfrentar algo así. Después, no podía dejar de pensar que era mi culpa. ¿Qué habré hecho mal? Para los adolescentes, en cambio, los cortes representan una herramienta que permite obtener una sensación de control sobre emociones que amenazan con desbordarlos. Violeta tiene 17 años y ha vivido durante los últimos 4 en la calle o en hogares sustitutos. Ella reconoce haber encontrado en los cortes una solución rápida frente a momentos de desesperación, rabia y tristeza. No era para matarme, era una manera de aliviar el dolor emocional con el dolor físico, escapar de ese dolor con otro dolor. Esta experiencia de alivio es también subrayada por Samantha, adolescente de 15 años que comienza a cortarse desde los 13. Sentía como una desesperación que tenía que descargar y después del corte me aliviaba. Si alguien me preguntaba, ¿cómo estás, Samantha?, yo respondía bien. Yo siempre estaba bien. Si yo tenía un problema, me cortaba. Después se transformó en mi solución para todo. Era un medio de sobrevivir y no de derrumbarme. Vemos que esta práctica es muy común en la vida de muchos adolescentes y que como adultos muchas veces no sabemos cómo actuar a la hora de que se nos presenta un caso. Quizás usted nos escucha, es una madre y dice, sí, yo he notado a mi hijo diferente, he notado a mi hija diferente y no supe cómo actuar en ese momento. Y me gustaría compartir, no sé, Eli, unos mensajitos de chicos que dejan comentarios diciendo, por ejemplo, mi madre solamente me obligó a quitarme la ropa, enseñarle mis brazos, me regañó, me dio una cachetada y me quitó el celular. Licenciada, ¿esa es una forma de ayudar a una persona que está autolesionándose? Creo que todo lo contrario. Sería perpetrar la idea del niño o del joven de que no tiene valía, de que necesita todavía sentir todavía más dolor para representar. Ese dolor puede ser, en este caso, la desconexión que tiene con su madre. Exactamente. Y, sí, no es una buena idea el reprender, el reprobar o crear un juicio de valor, porque, repito, hace que se profundice todavía más esa herida. Incluso estábamos nosotros analizando esta situación y nos deparamos con un foro donde hay un montón de mensajes de chicos que se están desahogando, ¿no? Otro dice, a mí me gritaría y me quitaría el celular. Y otro dice, y al día siguiente le comunicaría esto a toda la gente que ella conoce. Ay, este muchacho, mira lo que hizo, ¿no? Otro dice, y que cuando se van desapareciendo las cicatrices, te dan ganas de volver a hacerte porque necesitas ver los cortes recientes. Otro dice, de hecho, ayer casi vuelvo a ello, pero como es verano, me tengo que contener y no puedo, porque no puede mostrar las cicatrices. Otro dice, yo quisiera que mi mamá se preocupara así por mí. Probablemente, si me viera así, lo único que me haría sería decirme que pare y me aplicaría la ley del hielo. Dejarle hablar. No, y otro peor, dice, mira, a mí me dijo que no tenía motivos para hacerlo, que yo siempre lo tuve todo y que yo tenía una vida perfecta y lo que hacía era para llamar la atención. Minimizar o desaprobar, invalidar esa emoción. Y que no estamos culpando a los padres ni poniéndolos aquí como los ogros y los monstruos que no comprenden, sino que real es una situación que, como mencionaba al inicio, ¿será que tenemos la noción del tamaño del dolor que pasan las personas que hacen esto, no? Ustedes, chicas, ¿será que su familia conocía el grado de dolor que ustedes tenían? Por ejemplo, Andy, tú tienes 19 años. ¿Hace cuánto tiempo que tú pasaste por esto? A los 17. 17, entonces es apenas, es muy reciente. ¿Por qué empezaste a hacer esto? Por el rechazo de mis padres y también por querer encajar en las amistades. ¿Querer encajar? ¿Tus amistades lo hacían? Sí, ellos lo hacían. Y pues también yo no sabía cómo hacer eso, pero una amiga me dijo, corte de así, me dijo, agarra un cuchillo o una navaja y empiézate a cortar hasta donde aguantes. Y pues así yo empecé a hacerlo. Y también cuando tenía problemas con mis padres, también lo empezaba a hacer. Ya era
pues una costumbre. Por cualquier problema, pues yo ya lo hacía. ¿La primera vez que lo hiciste fue por caer bien con tus amistades o porque pasó un problema en casa con tus papás y decidiste hacerlo? No, primero lo hice por mis amistades y ya de ahí cuando tenía problemas con mis padres o con mi hermana, pues lo empezaba a hacer. Bien. ¿Esto era en grupo? Pregunto, licenciada, no por caer en el morbo ni sacarte la información, sino porque existe esto, existe la autolesión grupal. ¿No? Un grupo de jóvenes se junta no para escuchar música, no para hacer deporte, sino para cortarse. Cortarse, autolesionarse y también para contar sus historias de dolor, el por qué lo están haciendo. Y muy recurrentemente son los temas que acaba de mencionar mi compañerita, porque es esa falta de comprensión, de comunicación, repito, pero no la comunicación solamente verbal, sino la comunicación afectiva, que es la más importante. El no estoy siendo comprendido, atendido. Si lo acabamos de escuchar, sus papás estaban en total desconocimiento de esta práctica. Entonces, querer pertenecer a este grupo o los grupos que se reúnen para esto es generar más de lo mismo y aumentar con ello el daño emocional. Pero en contraparte, para ellos representa un grupo también de pertenencia, algo que la familia no está incapacitado para darles, eso que mencionaba, el sentido de pertenencia. Pero, como repetía al principio, esa conducta, si no se atiende en esa etapa de vida, puede desdoblarse y traducirse en otra, incluso más dañina o incluso más compulsiva. Entiendo. Andy, tú dices que tú sentías el rechazo de tus papás. ¿Por qué? ¿Ellos eran fríos o trabajo o situaciones? No, era porque ellos querían más a mi hermana, por eso. ¿Tú sentías esa diferencia, por decirlo así, ¿no? ¿Sentías que por ahí daban más atención a ella que a ti? Sí, así es. ¿Hermana mayor o menor? No, menor. Menor. Usualmente los mayores sienten eso, ¿no? Claro. Que los papás prestan más atención a los pequeños, a veces es así. Como un desplazamiento. Exacto, a veces no lo es, simplemente porque el menor es menor y a veces necesita más cuidados. Lo requiere. No, pero son esas pequeñitas cosas que hacen con que los jóvenes también caigan en esa situación, ¿no? No sé cómo llamarlo, ese pensar de desplazamiento porque llegó el menor y yo ya no soy importante. No es que sea menos importante, sino que ya son dos, ¿no? Claro, no porque ella pueda ya asearse, hacer su cama, colaborar con cosas del hogar, dejan de ser importantes sus sentimientos o sus pensamientos o qué hay de su propósito, visión de vida. Y acá puede estar cambiando pañales, atendiendo sus primeros pasos, pero acá puede estar atendiendo también sus primeros pasos en la vida. Entonces, como bien decía, al principio mencionaba, no estamos juzgando a los papás, sin embargo, sí estamos buscando esa sensibilización. En mi caso también soy madre y he acompañado el crecimiento de mis hijos y en especial del pequeño. Entonces, se vuelve predecible sus conductas cuando estamos cercanos a ellos. Entonces, si yo como mamá y mi hijo estuviera practicando, por supuesto que me doy cuenta, por supuesto, porque estoy atenta, estoy íntimamente ligada, algo que no ocurría, por ejemplo, en ese testimonio y que no pudo ocurrir con mi compañera porque los señores trascendieron, pero es muy importante hacer hincapié en esa parte. Claro. Cari, ¿tú te quedaste con quién? ¿Quién fue tu tutor? Mis hermanos. Tus hermanos mayores se quedaron a tu cargo. Tú empezaste a cortarte con la navaja del sacapuntas. ¿Qué te hizo ir cambiando? Nada, de hecho me corté hasta los 22 años. O sea, tengo 25 años ahorita. De los 11 a los 22. Esos 11 años, esos 11 años. Me cortaba ocasionalmente, quizás ya no era tan frecuente como cuando era adolescente, como cuando llegué a la secundaria, a la preparatoria, pero sí me cortaba ocasionalmente, hasta los 22 años. ¿Por cualquier situación que pasara? Por situaciones sentimentales, más como por soledad, por ejemplo, porque vivo sola desde que tengo 13, entonces por soledad, por situaciones sentimentales quizás, que si tenía un novio y la falta de atención o muchas cosas, me cortaba.
¿Nunca te dio miedo pasarte de más en algún corte, morir por eso, o era algo que deseabas? No, nunca me dio miedo. De hecho, era algo como que lo hacía, porque lamentablemente se te hace como un vicio. O sea, empiezas a cortarte quizás poco, pero vas aumentando en tus cortes, ¿no? A lo mejor te cortabas nada más con unos sacapuntas, con una navaja, y vas aumentando. A veces ya... Porque ya el sacapuntas no es suficiente. Exacto, ya no es suficiente el cortecito que te hace esa navaja. Entonces empiezas a... Te vas acostumbrando al dolor. Así es, empiezas a aumentar. A mí me detonó muchísimo, por ejemplo, quisieron abusar de mí, entonces empecé a cortarme las piernas. Y pues en las piernas no se nota, no se ve. Entonces sí era como más fuerte en las piernas que en los brazos, porque era donde no se veía. Por el dolor que estabas sufriendo, Sí. por ese intento de abuso. Sí. ¿Te acuerdas de algún momento donde tú dijiste, ¿para qué estoy viva? ¿Para qué vivo? ¿En algún momento llegaste a pensar en el suicidio? Porque es algo muy común, ¿no, licenciada? De aquellos que se están cortando, de pensar en el suicidio, de pensar en ya no vivir más, ¿no? Mira, hay que ser precisa. Hay que tener precisión en ese sentido. El cutting no va encaminado necesariamente a un intento de suicidio. Sin embargo, como ella lo menciona, las conductas autodestructivas siempre van de menos a más. En este caso, un buen ejemplo podría ser el consumo del cigarro o del alcohol. Empiezan con una copita para saber a qué sabe, el influjo o el efecto que tienen. Entonces, se puede generar incluso una adicción al dolor, una adicción a ese sufrimiento, pero también una adicción al mediano alivio que puede representar herirme, autolesionarme, porque es una manera de tratar de depurar ese dolor que mencionabas, emocional. Pero no se toca de fondo el tema, que es el dolor interno. En este caso ya mencionó palabras importantes: la soledad, el tema de las relaciones de pareja son la segunda relación más importante. Bueno, la primera que tenemos con Dios, ¿verdad? La segunda que la que tenemos con nosotros mismos, y la más importante, la elección de con quién compartimos. Entonces puede impactar mucho. De hecho, en los jóvenes se reverberece o es recurrente el cutting por las malas relaciones que tienen con los novios, con las novias. Entonces canjean un dolor por el otro. Entonces, no minimizar esta práctica, porque, como repito, se vuelve incluso adictiva. Claro, ¿no? Porque como usted menciona, es un dolor que tapa al otro. Exacto, es como que encimar un dolor encima del otro, ¿no? Tipo, te guardo aquí porque este me va a doler más en este momento y no quiero pensar en este que tengo internamente. Veo que Karina le hace... siente con... que sí. ¿Es justo eso, Karina? Sí. Wow. Sí, sí me duele, claro, cuando me lesiono, pero me duele más lo que estoy pasando. El hecho de no poder gritarle a alguien lo que me está pasando. Esa era la raíz de todo. El no poder hablar con alguien lo que estás pasando. Entonces, a veces ellos comentan, ¿no?, con sus papás. Bueno, yo en mi caso tenía hermanos, por ejemplo, ¿no?, más grandes, pero no tenía esa confianza quizás de hablar con ellos. Por eso, porque te iban a decir, es que exageras. Es que lo que te estás haciendo, que no te quieres a ti misma para que te estés cortando, pero no entienden eso, que quizás tú solamente quieres sacar lo que tienes adentro. Es que real no querías esta vida, no querías haber pasado por lo que pasaste, ¿no? No, es tremendo. Que quiere sacar ese dolor, pero no sabe cómo, ¿no? Entonces, claro, la opción que le presentaron fue el autolesionarse, y entonces, bueno, es la que conozco y es la que voy a practicar, ¿no? Así es. Pero sí. Antes de sentirte de esta manera, ¿tú procuraste, no sé, intentar cualquier otra cosa para sacar ese dolor? No, me fui por esa vía. Quizás intenté hablar con alguien cercano, pero es eso exactamente, es que estás exagerando. Ya pasó, sigue como si nada hubiese pasado. Pero a veces no es tan fácil dejar las cosas como si nada hubiese pasado, porque lo sigues teniendo. A lo mejor tú ya no quieres pensar en eso, quieres avanzar, pero no puedes. ¿Tu familia alguna vez descubrió que tú te estabas haciendo eso? Sí, una de mis hermanas. ¿Qué te dijo? Que tenía, porque es más pequeña. Entonces me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso?
pero yo no quería que ella lo hiciera. O sea, no. ¿No te juzgó? No, solo me preguntó, ¿y por qué haces eso? Pero yo no quería que ella lo hiciera, entonces no le dije, lo hago porque me siento triste o así, no. Fue una mentira me lastimé, me rasguñé. ¿Te cubrías para que nadie Sí. vea cuando te lastimabas? Sí, era lo que yo, por ejemplo, en la secundaria, cuando iba en la secundaria, había chicas que se cortaban en el salón, ¿no? Pero ellas lo hacían enfrente de las otras personas y yo no. Yo lo hacía a solas, cuando tenía una crisis emocional, cuando me sentía triste, cuando quería desahogarme, a solas, no con mis compañeros, por ejemplo. Y ellas lo hacían en público. ¿Todo ese dolor te lo guardabas tú solita? Sí. Y viendo que tu hermana te podía apoyar aún así, ¿lo guardabas? No guardé. ¿Por qué? Por pena quizás, pues más que nada por el miedo a que te juzguen. Es eso, el miedo a qué van a decir las otras personas, ¿no? O porque no encontraba ayuda quizás, no veía una salida o una puerta en ellos, lamentablemente. A veces ves a ellos también con situaciones y tú tienes situaciones y dices, ¿cómo les pido ayuda? Si ellos mismos siendo adultos tienen situaciones. Bien. Nosotros vamos a necesitar ir a un corte, pero ya regresamos con todos ustedes y les recordamos nuestro número de teléfono. Quizás te encuentres en la misma situación que se encontraba Karina, que se encontraba Andrea. No tienes con quién hablarlo, no tienes con quién sacar este dolor. Llámanos. Tenemos voluntarias dispuestas a escucharte sin juzgarte. Llámanos o manda tu teléfono, tu WhatsApp al 55 86 64 5200. Estamos aquí para apoyarte. Ya regresamos. Y bien, ya estamos de regreso con todos ustedes y obviamente estamos disponibles para contestar sus llamadas, para contestar sus preguntas. Todos aquellos que quieran compartir con nosotros su experiencia, la línea telefónica está disponible, recordándoles 5586645200. Y es un tema que realmente, Karina, toca fibras muy profundas, ¿no? Porque nadie sabe y nadie conoce lo que realmente una persona está sintiendo. Y por ejemplo, Karina, antes de ir al corte nos comentaba, mi hermana se interesó por saber qué era lo que me pasaba. Yo no quería saber, estás loca, te estás cortando. Ella real quería saber cuál era mi dolor, pero no lo Claro, compartí. como que hubo esa barrera, ¿no? Quizás, como ella bien mencionó, no era la puerta como que veía de salida, pero quizás sí era la puerta, no logró visualizarla, pero ya había alguien que se estaba interesando en su dolor. Completamente. Nos comentan que tenemos una llamada. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿te gustaría darnos tu nombre o quieres ir anónimo? No, mi nombre es Paola. Paola, ¿quieres contarnos tu experiencia, alguna pregunta para la licenciada? Sí, yo tengo una pregunta. Ok. Adelante. Bueno, mi pregunta es cómo yo puedo ayudar a una niña que yo sospecho que se automutila. Ok, buena pregunta. ¿Cuántos años tiene? 6 años. 6 años. Muy pequeñita. Wow. Y bueno, ¿es familiar directo? ¿Es su familiar? Licenciada, ¿puede hacerle las preguntas? ¿Sí? ¿Eres familiar directo o vecina o...? No, sí es mi familiar, pero ella fue abandonada, entonces yo sospecho que ella se automutila. Ok. ¿Recuerdas cómo nos compartió nuestra compañera Karina, cómo se interesó su hermana respecto a su conducta? ¿Sí lo recuerdas? Paola. Bueno. Hola. Sí, la licenciada pregunta si estabas participando ya del programa. Karina nos comentó que su hermana menor se interesó por el problema que ella estaba pasando. Le preguntó qué le estaba pasando, qué tenía. ¿Recuerdas? Sí, bueno, incluso la niña tiene pensamientos de terminar ya, o sea, de seguir cortándose y demás. Porque ella ve los cuchillos
y eso hace que, o sea, como que se escuchara una voz y le dijeran, entiérrate el cuchillo o córtate más profundo con él y así. Wow, ok. Bueno, Licenciada. sí, ahí como ella lo comparte, incluso estaríamos hablando de alguna influencia, ¿no? Y ya incluso espiritual, muy, muy pequeñita. Sin embargo, desde el aspecto psicológico y emocional, Paola, ¿verdad? Sí. Una buena forma de abordarlo es como lo hizo la hermanita, como una niña, con esa curiosidad, pero no a nivel morbo, sino al nivel de interés, realmente qué está pasando contigo. Una empatía, diría yo, un compartir incluso el sentimiento que la niña está teniendo. Tal vez sea un estrés, tal vez sea la ansiedad por alguien que incluso la puede estar violentando. Habría que ser meticuloso en las respuestas, pero a grandes rasgos, de una manera muy empática, muy respetuosa y desde el amor, como lo hizo su hermanita. Y en este caso, licenciada, que por ahí se va un poquito más allá, ¿necesita algún tipo de terapia, alguna ayuda profesional o simplemente decir, bueno, estoy aquí, te escucho, cuéntame qué te pasa? Por supuesto, pero antes de ir con el profesional, porque incluso para un niño puede ser agresivo llevarlo con un médico, con un psicólogo, de primera instancia, porque es como, estás mal y que te reparen. Y el individuo se descoloca porque dice, entonces estoy mal. Y aquí como lo dije anteriormente, estaríamos reforzando que el niño está mal. Y realmente solamente está traduciendo algo que no puede elaborar el dolor emocional a través de esa conducta. Por eso es importante ser fino, meticuloso en el abordaje, repito, desde la empatía, desde compartir la compasión, no la compasión como conmiseración o lástima, sino la compasión de, a ver, si yo fuera esa niña de esa edad, ¿por qué estaría recurriendo a este tipo de prácticas, ¿no? ¿Por qué estaría viendo como un objeto de deseo, un cuchillo, un objeto pulso cortante y en defecto hacerme daño? Sería una buena forma, Paola, de ayudarla, acercándote todavía finamente más con tu afecto, con tu cariño, y después derivarlo con un profesional de la salud. Bien. Paola, ¿nos escuchaste? Sí, escuché. Bien, entonces acercarte, ¿no? Acercarte a tu familiar, mostrarle tu apoyo, tu empatía, tu amor, tu interés. En mí puedes confiar. Exacto, ¿no? Escuchaste, la licenciada dijo, le puedes decir, en mí puedes confiar, mostrarle a ella. Puedes hablarlo. Exacto, puedes hablarlo, puedes exteriorizar ese dolor, lo conmigo que te está pasando. Segura. Conmigo está segura. Conmigo está segura. ¿Entiendes, Paola? Empezar por ahí, ¿no? Empezar por allí y poder apoyar a la niña de esta forma. Nos gustaría que te quedaras en la línea para que alguna de nuestras voluntarias pueda apoyarte un poquito más con tu familiar, ¿vale? Gracias. Ok, sí, gracias. Vale. Gracias, Paola, por tu llamada. Creo que ayudó no solamente a ti, sino también a muchas personas que también tienen algún familiar que están pasando por esta situación. Gracias, Paola. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Incluso, Cari, tenemos una cápsula de cómo podemos identificar si algún familiar está practicando la autolesión. Evalúa a través de esta pequeña cápsula si algún familiar está pasando por esta situación. Ya volvemos. Identificar si tu hijo se autolesiona puede ser un proceso difícil y delicado. La autolesión es un comportamiento preocupante y requiere una atención especial por parte de los padres. Aquí hay 10 señales que podrán indicar que tu hijo se está autolesionando. Cortes o heridas inexplicables. Observa si tu hijo tiene cortes, rasguños o quemaduras sin una explicación lógica, especialmente en áreas del cuerpo que son fácilmente ocultables. 2. Ropa inusual. Si notas que tu hijo siempre lleva ropa larga, incluso en climas cálidos, esto podría ser una señal de que está tratando de ocultar las marcas de autolesión en su cuerpo. 3. Cambios repentinos en el estado de ánimo. Si tu hijo pasa de estar feliz y tranquilo a estar extremadamente irritable, deprimido o ansioso sin una razón aparente, esto podría ser una señal de que está lidiando con emociones difíciles. 4. Aislamiento social. Si tu hijo evita actividades sociales, se retira de amigos y familiares y prefiere pasar tiempo solo en su habitación, esto puede indicar que está lidiando con problemas internos. 5.
Excusas poco convincentes. Si tu hijo da explicaciones poco convincentes o inconsistentes sobre sus heridas, como decir que se lastimó accidentalmente, puede ser una señal de que está tratando de ocultar. 6. Cambios de los patrones de sueño y apetito. La autolesión puede afectar el sueño y el apetito de tu hijo. Observa si hay cambios significativos como insomnio, pérdida de apetito o comer en exceso. 7. Baja autoestima y autodesprecio. Los niños que se autolesionan a menudo tienen una baja autoestima y una visión negativa de sí mismos. Presta atención a los comentarios negativos que hace tu hijo sobre sí mismo y su falta de confianza. 8. Aumento en la ansiedad o la depresión. La autolesión puede ser un mecanismo de afrontamiento para lidiar con la ansiedad o la depresión. Si tu hijo muestra un aumento de estos síntomas, es importante investigar más a fondo. 9. Coleccionar objetos afilados. Si encuentras objetos afilados como cuchillas de afeitar o alfileres escondidos en la habitación de tu hijo, esto puede indicar que está usando estos elementos para autolesionarse. 10. Cambios en el rendimiento académico. La autolesión puede afectar la concentración y el rendimiento escolar de tu hijo. Si notas una disminución repentina en su desempeño académico, podría estar relacionado con el estrés emocional que está experimentando. Es importante recordar que estas señales no son definitivas y que cada niño es único. Si tienes sospechas de que tu hijo se está autolesionando, es fundamental buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta especializado puede brindar el apoyo necesario para entender y abordar adecuadamente esta situación. Y estas son apenas algunas señales que podemos notar en algún hijo, en algún amigo, en algún compañero, en alguien cercano. Son apenas unas señales y si tú las notas, entonces busca ayuda. Hasta mismo puedes enviarnos tu mensaje. Estaremos aquí para brindarle esa ayuda, ese apoyo. Usted puede hacerlo al 55 86 64 52 00. Y me gustaría ir con Andrea, preguntarte, Andrea, realmente, ¿cuál ha sido ese momento más crítico que pasaste en tu vida y que llegó a hacerte quizás el corte más profundo o ese momento más crítico que hayas pasado? Bueno, fue cuando rompí mi amistad con unas amigas. Ese día me metí a mi cuarto, agarré la navaja y me la enterré así. Y ese día pues decidí también quitarme la vida. Y ese día pues estaba sangrando y me dejé así un rato. Y pues vino esa voz, ¿realmente quieres hacer eso? ¿Quieres morir? Y pues vino esa de ponerme una venda y quedarme así. No le dije nada a mis padres, a pesar que aún seguía sangrando mi brazo, pero no le dije nada a mis padres, así me quedé. ¿No te preguntaron nada tampoco? ¿Te vieron o no te vieron que estabas así vendada? No, porque yo usaba playeras de manga larga o sudaderas. Así. ¿Y ese corte que te hiciste ese día en particular, fue a raíz de algún problema, algo que te pasó? ¿Por qué lo hiciste? Porque rompí mi amistad con esas amigas. Ok, sí. Por la ruptura de tu amistad. Sí. Pienso que, Andy, tú tenías tanto dolor ya del rechazo, aparente rechazo de tus papás, rechazo de la sociedad, y de repente ese círculo que para ella era importante, ese cariño de las amigas, de repente se rompe. Fue como que la gota que derramó el vaso, ¿no? Suma. Exacto, fue como que la fue acorralando y hasta ahí llegó Andrea. ¿Ustedes tienen marcas todavía de aquello? Sí. Sí, no sé si alguna cámara la podría enfocar, para que ustedes vean que no son inventos, no son cuentos de hadas. O que se imaginaba que se cortaba, ¿no? Exacto, o que se imaginaba que se cortaba un pequeño araña. No, desde aquí lo estoy viendo. Sí, se ve la cicatriz. Desde aquí estoy viendo las cicatrices de Andrea allí, quizás en Karina también se ven. No es cualquier cosa, ¿no? Y nosotros como sociedad tenemos que ver que, ay, qué exagerada, una ruptura con sus amigas, pero es que no es nada más la ruptura con sus amigas. Para ella era el único cariño que ella tenía, el único entorno seguro que ella tenía se rompió, que va mucho más allá de, ay, una pequeña pelea con las amigas, ¿no? Tener esa conciencia.
Andrea, me da curiosidad. Ahora que tú ves esa cicatriz y la miras, ¿qué piensas? Pues, Antes me imagino que te causaba dolor o te causaba vergüenza y te lo tapabas. ¿Y ahora que la miras? pues cuando las miro es que digo, realmente me arrepiento de haber hecho esto. Y también, por otro lado, es bueno que ya no haga eso. Ya, pues, no seguir lastimando mi cuerpo también. Bien. Estamos en los minutos finales, siempre nos sucede, muchachos. Sí. Quisiéramos saber mucho más de la historia de ustedes, pero en verdad lo importante aquí ahora es saber quién es Andrea hoy y quién es Karina hoy. Pues es una mujer feliz, muy feliz. Cuando veo mis cicatrices, como le comentaba la psicóloga, pues veo ese avance que tuve, esa persona que dejé de ser, para volverme una persona feliz a pesar de todas las circunstancias. Que son cicatrices cerradas, selladas y olvidadas, ¿no? Así es. Amén. Andrea. Pues ahora sí me siento bien, ya no tengo esa necesidad de cortarme y pues realmente estoy muy feliz por ya no estar haciendo esto porque pues sí, a pesar que te quedan marcas, pero se ven muy mal. Y pues sí, estoy muy bien y muy contenta de haber dejado de todo ese cutting. Bueno, en el corte estábamos platicando que ustedes hacen parte de la central de la FJU y que en parte eso fue de mucha ayuda para ustedes porque practican deportes. ¿Qué más practican en la central de la FJU? Baile. Baile. Las dos baile. Más que deporte, ¿no? Sí, deporte, pero baile. No, ¿dónde se encuentra esta central? Está en... ¿Tú sabes la dirección? No. Tenemos la dirección por allí, yo creo que ya la habíamos mencionado en algún momento. Si yo no me equivoco, es calle Héroes de 1810, número 43, en la colonia Tacubaya, esquina con el mercado. En la esquina con el mercado Tacubaya, ¿no? Con el mercado Tacubaya. Y lo mencionamos porque, hablando con la licenciada, este tipo de deportes y este tipo de actividades ayudan muchísimo a los jóvenes a salir de ese fondo del pozo, ¿no? Así es, una manera de canalizar ese dolor emocional, esa energía contenida de enojo, de ira, resentimiento, tristeza, depresión, a través, incluso el arte, puede ser una buena expresión, el deporte como ellas, y lo pueden llevar incluso a pulirlo y a ser grandes personas muy diestras en el baile, en algún arte, en alguna cosa que ya sea externa para que expresen ahora sí, de manera orgánica, eso que tenían guardado, resguardado y que estaba haciendo mella en sus emociones y en sus sentimientos. Claro, ¿no? Y es que en la central de la FJU los chicos disponen de boxeo, voleibol, fútbol. No, aparte del baile, canto, hay instrumentos musicales, Exacto. para todos los gustos. Lenguajes, computación, bueno, hay de todo. Usted puede comunicarse igual en nuestro número 5586645200 y los voluntarios le estarán dando un poco más de información. Repitiendo, la dirección es calle Héroes de 1810, número 43, en la colonia Tacubaya, esquina con calle de Becerra. Esa es la calle que cruza. Calzada de Becerra. Ahí justo en la esquinita, de frente con el mercado Tacubaya. Incluso las chicas participan ahí. ¿Qué días y a qué hora? Hay diferentes cursos, ¿no? Martes y jueves es el de baile. Y los lunes dan cursos de emprendimiento, por ejemplo, si quieren. ¿En la tarde? aprender. Sí. ¿En la tarde como a qué horas más Como o a menos? las 5, ¿no? De 5 A las 5. Si usted va, seguro las va a encontrar ahí a las chicas. ¿Sí? En el baile. Es gratuito. Y es gratuito, importantísimo, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo no voy, esas cosas son muy caras. Todos los cursos son gratuitos, ustedes pueden aprovechar. Y no podemos cerrar este programa sin la frase del día. Claro que sí. Así que compartimos con ustedes la frase de hoy. Dice así: la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un show, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego. Como humanidad debemos entender que la salud mental es tan importante como la física. Cuídate y cuidémonos. Importante, ¿no? Licenciada.
unas últimas palabras para las mujeres o las jóvenes que hoy nos escucharon, o toda la población en general. Hace rato que compartían los testimonios y veía el tema, el título del programa. Qué bonita oportunidad para romper ese silencio y a la vez también con ese dolor, con ese dolor que está ahí resguardado, no importa la edad. A veces no es una lesión, pero a veces es a través de un diálogo interno, no valgo, no merezco, no soy suficiente. Entonces las esperamos mañana, también voy a estar por ahí. También va a ir, qué bueno. Las esperamos mañana. Bien, licenciada. Se nos acabó el tiempo, pero recuerden que Rompiendo mi Silencio está en su televisión el lunes en punto de las 7 de la noche. Chao, chao. Chao, chao.